¿Cómo están, muchachos? Espero que se encuentren súper bien. Hoy seguimos con el mismo tema, bueno, no es el mismo tema, en realidad es la misma serie de acción, capítulo 12 de Romanos, versículo 9, donde vamos a aprender algo muy interesante que sé que les va a volar la cabeza si es que es la primera vez que lo escuchan. Y si no es la primera vez que lo escuchan, pues igual creo que va a servir de mucha ayuda y creo que les va a impactar, o por lo menos ese es mi deseo, porque a mí personalmente me pasó. Oramos. Gracias, Jesús, por este tiempo que nos regalas. Gracias, Señor Jesucristo, porque al meditar cada vez más en tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, lo grandioso que eres y nosotros somos tan chiquitos, Señor, tan minúsculos, Señor, tan pequeños, Señor, incluso casi ni nos vemos, Señor, en realidad no nos vemos en comparación a tu perfección, a tu infinidad, Señor Jesús, a todo lo pleno que eres. Sin embargo, Señor, así como podemos relacionarnos contigo, Señor Jesucristo, podemos también nosotros poder mostrar tu gloria, Señor. Y qué hermoso, podemos confiar en ti, podemos saber que estás con nosotros, Señor. Así que en este momento necesitamos que nos ayudes a aprender lo que tenemos que aprender, Señor, en este versículo que vamos a meditar, en estas palabras, y que podamos ser de bendición a mucha gente que nos vaya a ver, que nos vaya a escuchar, Señor Jesucristo, bueno, con quienes nos relacionamos todo el tiempo, Señor. Úsanos, Señor Jesucristo, y que sea tu perfecta voluntad, que nunca se equivoca, Señor, porque tú eres perfecto. Así que aquí estamos, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Antes de continuar con este tema, o antes de empezar a hablar con este tema, pues me gustaría decirte que me encanta cómo el texto como tal se explica a sí mismo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día, y desde hace muchos años, vemos cómo la gente interpreta según su propia forma de pensar, según sus propios conceptos, según su propio contexto también, cada pasaje. Y esto es muy malo, no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque voy a ponerte un ejemplo. En el siglo XVI, más o menos por allí, la palabra avión ya existía. Ahora, si tú lees un texto de ese siglo, imagínate que lees la palabra avión. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas la palabra o lees la palabra avión? Pues naturalmente nos imaginamos esta máquina que vuela, ¿no? Que sirve como transporte, de comercio, personas, etcétera. La cosa es que en ese tiempo no significaba eso. Esa palabra era el nombre de un ave muy pequeña. Entonces, si te das cuenta, si tú no conoces eso, pues vas a entender algo que ni siquiera el autor de ese texto quiso decir. Lo mismo pasa con la Biblia, al ser un libro o una colección de libros tan antiguos, donde tiene su propio lenguaje, su propio idioma, su propio contexto, sus propias jergas, entre otras muchas cosas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente en este versículo 9, Pablo está diciendo, amen sin hipocresía, pero justamente luego de decir eso, es como si explicara, y de hecho lo hace, el por qué dice amen sin hipocresía o qué significa amar sin hipocresía. Porque lo que sigue es aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Y la palabra en griego para aborrecer es apostugeo, que significa literalmente detestar absolutamente. Y eso se entiende fácil, detestar, rechazar, ¿me entiendes? Es algo que no lo quieres, algo que... ¿Para qué dice Pablo que debemos aborrecer o detestar absolutamente? Pues lo malo. Y en realidad lo que dice es todo lo que es malévolo, todo lo que es perverso, y toda forma de maldad. Ahora, es fácil entenderlo. Es fácil también imaginar las diferentes circunstancias en las que podríamos poner en práctica el odiar lo malo o aborrecer lo malo. Sin embargo, nosotros estamos sujetos o encerrados en un cuerpo que le encanta lo malo y lo peor de todo es que lo disfrutamos. Por eso es necesario entender la importancia y trascendencia de la necesaria y suficiente ayuda del Espíritu Santo. Recuerda, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23, nos menciona un conflicto que tiene el espíritu con la carne y cómo estos se oponen entre sí y cómo los deseos de la carne son contrarios a los del espíritu. Y los deseos de la carne no me refiero a la comida, por ejemplo, o el dormir. No, esos son deseos normales, saludables. Sin embargo, Pablo se refiere a que los deseos de la carne son esos pecados, ¿ok? El deseo de
de cometer pecados, de hacer esas cosas. Más bien, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, etc. ¿Okay? Entonces se oponen entre sí. Ahora, sí, el Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne, pero también es el único capaz de ayudarnos a desarrollar un rechazo genuino, sincero y efectivo por lo malo. Claro, es un proceso largo, pero lo que sigue en el versículo es la clave. Escucha bien. Pablo sigue diciendo, seguir lo bueno. La palabra para seguir es colado. Significa encolar, pegar o pegarse. Pero también se puede traducir como arrimar, juntar, seguir, incluso también unir. Entonces, esto se entiende fácil. Ahora, ¿a qué nos debemos unir o seguir? Pues a lo bueno. Y claro, esto naturalmente hace referencia a todo lo que es justo, puro, recto, por supuesto. Pero hay algo más. Y es que esto me hace preguntarme a mí que qué o quién es lo suficientemente bueno como para hacer que deteste absolutamente a lo malo. Pero para responder a esta pregunta tenemos que hacernos una anterior, una antes. Y es, ¿qué es bueno? ¿Dónde está eso? Porque literalmente, bueno es contrario a malo. Entonces, esto me recuerda a lo que una vez dijo Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18, donde se pasa una situación donde a Jesús le dicen, maestro bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente uno, Dios. En otras traducciones dice mi Padre que está en los cielos, ¿no? Por algo constantemente vemos referencia bíblica hacia los atributos perfectos y santos de Dios. Y es que no hay nadie ni nada más bueno que Dios. Y es que Jesús es más tajante todavía. Él dice que nadie es bueno, solamente Dios. Nadie, solamente uno, Dios. Pero esto de nadie se ve repetido constantemente en la Biblia. Precisamente hay un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde Pablo mismo dice que no hay ni un justo o bueno, no hay nadie que haga lo recto. Esto no quiere decir que no es posible rechazar lo malo. Es imposible para nosotros, pero contamos con la ayuda de Dios mismo, quien nos da todo lo que necesitamos para seguirlo. Claro, es que si Dios es bueno y Jesús es Dios, y si Él envió al Espíritu Santo, que es Dios, tres personas, un solo Dios, entonces, ¿qué mejor que recibir ayuda del único bueno? Porque acuérdate, los estándares de Dios son demasiado altos y nadie puede cumplirlo. Por supuesto, cada persona puede hacer cosas buenas, pero así como hacemos cosas buenas, también hacemos cosas malas. Es decir, no somos completamente buenos, somos imperfectos. Intentamos hacer las cosas bien, pero el Señor es bueno, Dios es bueno y Él es el que nos ayuda en ese camino de perfección. ¿Ok? Es el que nos ayuda a aborrecer lo malo y seguir lo bueno, para así poder demostrar que amamos sin hipocresía. Y te dejo con lo que dice Juan 10, versículo 27 al 28. Y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en los siguientes versículos dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Tenemos a Jesús mismo. O sea, increíble, ¿no? Él como humano dice, nadie es bueno. Ni siquiera dicen, ya, ¿por qué me llamas bueno a mí? Nadie es bueno, solamente mi Padre. Pero él dice luego, yo y mi Padre somos uno. Es que claro, es que Jesucristo se despojó de su deidad y vivió realmente como un ser humano, pero él no perdió su identidad. Y es importante, eso es tema de otro video. Así que te dejo con eso. Si tienes alguna pregunta, escríbenos ahí en los comentarios. Puedes irnos a las redes sociales y nos puedes escribir por allí también. Tenemos reuniones, tenemos lives toda la semana, todas las semanas. Y nada, para que nos visites y puedas estar con nosotros un rato. Así que nada, oramos. Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque nos recuerdas que contamos contigo, Señor. Sí, no hay nada más bueno que tú. Nosotros no somos buenos, Señor,
Porque así como hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas. Es más, y lo bueno que hacemos, Señor, es porque tú lo permites, porque tú tienes misericordia, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a descansar en tu bondad, porque tú eres bueno, pero también tú estás con nosotros y nos ayudas, Señor, en este camino, en este proceso. Ayúdanos a tener la fuerza para rechazar todo lo que no viene de ti, Señor, porque eso malo, Señor Jesucristo, se opone a ti y nos hace daño. Ayúdanos, Señor, a escoger siempre lo bueno, dándonos la fuerza para rechazar lo malo, porque sabemos que no se trata solamente de dejar de hacer cosas, sino de empezar a hacer otras cosas, como lo es seguir lo bueno. Queremos seguirte, Padre amado, y ayúdanos en este camino. En el nombre de Jesús, gracias, bendice a mis amados, a las personas que han visto este video. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.